Respetable público, lucharán. 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo. Cada vez que me mira yo me derrito. Pierdo la razón. Yo advertí. Sean bienvenidos a un episodio más de La Cascarita Podcast, programa donde hablamos de fútbol, de todo y de nada. Me presento, yo soy Miki Minaj, y conmigo, como siempre, el guapo. Aquí, súper orgulloso. Ay, bien chapín hoy. Para que vean, Eso. Y rapidito, porque tenemos un Gran invitado. gran invitado. Abuelita de Ahora, Pero primero- el Super Santo. Aunque no lo crean, parece la momia, pero no. Ajá. Ahora vengo de momia. ¿Qué tranza, Patilla? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Feliz día lunes. Sí, hoy es día lunes, pero el día que sale este podcast es miércoles. Así que di feliz miércoles. Sí, martes. Yo creo que, bueno, como siempre, ¿no? Puedo decir un chorro de cosas, pero no estudié. Bueno, eso ya lo sabíamos. Nada raro, ¿verdad? Nada raro. Pero Ajá. tenemos un personaje de lujo. Ajá. Sí. Un personaje de lujo, porque ahorita platicando con él me dijo que estuvo jugando en la selección de Guatemala por muchos años. Sí. Entonces, mejor que se presente el mismo. Hoy con No, nosotros vamos a tenemos presentar a Luis Luis Swisher. Luis, bienvenido al programa. Es un gustazo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¡Huevo, chica madre! Me siento mal porque no traje la máscara, pero No hay problema. Ahí lo vamos a dar una. Sí, no hay problema. muchas gracias por la invitación y bueno, contento de estar acá en este famoso podcast de Ay, favor que nos haces. de luchadores. Favor que nos haces. Luchadores que hablan de fútbol por alguna razón. Sí, ¿verdad? no hablamos, y no sabemos más ni sabemos de lucha. Oye, una duda que tengo ahorita así en corto. ¿En Guatemala se ven máscaras en los estadios o no? ¿No es algo común? No mucho. No mucho, ¿verdad? Pero yo tengo una anécdota por lo mismo, Ajá. como no es tan normal. Ajá. En la boda de un familiar de mi esposa, al final siempre como que hay en las fiestas, cuando hacen los casamientos, que sacan que los globos, que sacan que que las cerbatinas, que cualquier cosa. Yo de regalo porque era obviamente de los, ¿cómo le dicen? De los best man, de los padrinos. Ajá. Los padrinos. Sí, sí. De los padrinos y le di a todos, o sea, esa era la novedad, a todos les di máscaras, o sea, Ajá. y las conseguí en México, Ok. todas las máscaras, entonces todos los 12 salimos con las máscaras, Oye, qué obviamente chido. bien trajeados, Ajá. pero sí, o sea, no es normal, pero sí, o sea, fuimos novedad porque todos andábamos con máscara. Algo diferente. Yo utilicé la del matemático. ¡Ay, güey! Uno de antaño, güey, el matemático. Es uno de mis ídolos, abuelita de Sí, Batman. Fíjate que ese personaje se ha perdido en el tiempo, ¿eh? Nunca ha salido un junior, un hijo del matemático, nada. Es que no sabía sumar. Es que no sabían sumar, güey. No sabían sumar. Se quedó con. Se multiplicó por cero. Decía ecuaciones cuadráticas mientras volaba. Sí, algo le pasó al matemático. No, pero entonces eso fue en Guatemala. Hablando de como lo que habías dicho, que yo me recuerde, no, pero te digo por qué fue, por lo menos en Cobán. Y jugó en Cobán. Sí, Una temporada. Sí, Sí. un año. Ujú. No me Porque- quisieron más. Sí. No. Lo que pasa es que en Cobán me imagino que eso fue una de esas subidas y bajadas, porque subía y bajaba. Ujú. Subía la primera Sí. 3-4 temporadas y ¡pum! Ahí Ujú. atrás. Falta Sí. de. No, un año estuve, pero eso fue buena temporada porque fue la primera vez que salía de la ciudad, digamos, a jugar a un equipo fuera de los grandes de la ciudad. Ajá. Y bueno, Cobán se armó bien esa temporada. Esa fue la primera temporada del uruguayo Julio González como entrenador. Oye, Y 98? no, 97. tampoco soy tan viejo. 2002. Ah, ya ves. 2002. Más para acá. Perdón, Yo pensé que 2003 Entonces y ya está más. Ya estaba yo aquí. salimos subcampeones de torneo de Copa, que Ajá. perdimos la final con Municipal Ok. y perdimos la final con Comunicaciones.
no sé si se acuerdan obviamente de Diego Latorre, el argentino Diego Latorre, que jugó en Boca Juniors y todo. Fue sus últimos años, llegó a Guatemala en comunicaciones y él metió en tiempo extra gol de oro. En ese tiempo había gol de oro. Qué bonito era el gol de oro. Sí. Se ha perdido eso bonito, y bueno, el fútbol. Ese fue, perdimos y salimos subcampeones, salimos en uno de los, porque eran 2 torneos, apertura y clausura. En el clausura terminamos de subcampeones, pero de ahí ya no aguantaba estar ahí en las montañas, entonces me regresé a... Subcampeones como tu Cruz Azul siempre, ¿verdad? Sí. Oye, pero explícanos quién eres, de dónde eres, casado, hijos, soltero, divorciado. Bueno, obviamente soy guatemalteco. Mi papá es americano, por eso es el switcher, porque todo el mundo dice... Eso te iba a preguntar, Sí. Mi papá es originario de Ohio, pero mi papá fue a vivir a Guatemala en la época de los 70s. Como el típico gringo que se va a Guatemala, se consiguió su chapina, que es mi mamá, o su chapín, y se quedó. Menos mal fue chapina. Sí, ¿cómo? No, yo decía por el guau. No, o sea, es que tu mujer fue y se consiguió su chapín. Porque es que ¿dónde están los buenos? ¿Allá te fue a encontrar? Sí, allá lo fueron a encontrar. Bueno, se radicó en Guatemala. Obviamente ahí nacimos allá, pero siempre teníamos como la oportunidad por ser hijo de americano, pero siempre obviamente me considero guatemalteco. Porque allá creciste. Allá crecí, allá me formé, allá jugué, allá. Pero en la época de los inicios de los 2000, a mi papá le salió una oportunidad de venirse a Estados Unidos. Yo estoy ya jugando profesional. Mis hermanos estaban jovencitos, entonces obviamente ellos no tenían opción y le dijeron, se vienen con nosotros. Entonces de hace casi 20 años que ya viven en la Florida, pero yo me quedo, yo juego profesional, ese era mi sueño, me quedé jugando profesional. Sí. Y bueno, digamos, empecé en las inferiores de Municipal. Después me tuve que cambiar a otro equipo que se llamaba Aurora, y en Aurora me dieron la oportunidad de debutar a los 18 años. Ok, muy joven. Y bueno, de ahí jugué diferentes equipos, pero estuve prácticamente una carrera de 16 años. Me retiré en el 2013 y justamente mis papás vivían aquí en Estados Unidos. Me dijeron que va a ser, ya tenía pensado pues el buscar esa transición de jugador. Ya dirigía. En el 2009 aperturé una academia de niños de fútbol personal con otro exjugador que se llama Dwight Pesarosi. El tanque. Y bueno, hicimos como que la transición, pero siempre tenía como curiosidad de venirme acá, ¿verdad? A los Estados Unidos, sabiendo que en un momento, ya llevo 11 años, pero que el fútbol está en crecimiento, y como tenía la oportunidad por mi papá de ser americano también, entonces tomé la decisión por pura coincidencia, pero se abrió una oportunidad y así se dio. Y dentro de los 16 años como jugador, estuve más o menos como un espacio del 97 que tuve la primer llamado a una selección juvenil. Y luego mi primer llamado a selección mayor fue en el 98. El 98. Del 98 al 2007 fue mi último llamado con el Bolío Gómez. Así que Wikipedia me mintió, Wikipedia dijo que del año 2000. Probablemente. El del 2000 es la eliminatoria, que fue una eliminatoria que es con el Pocho Cortés, un uruguayo muy reconocido en el tiempo de los 50, ya. ¿De tu tiempo, guapo? Sí, un poquito después. Sí, él, digamos, me da la oportunidad donde me consolido, porque había un argentino, Eduardo Luján Manera, que fue en la época de Bilardo. Llegó... Carlos Bilardo, el argentino, llegó a Guatemala a dirigir. Me recuerdo. Era como el director deportivo y él llevó a este entrenador. Tuve un llamado en el 98 y estuve en la selección, en lo que es U20, U23. En ese lapso jugamos preolímpico, o sea, todas las eliminatorias de mundiales juveniles, y
hasta el 2000 me llaman a la selección mayor otra vez, ya digamos mi segundo o tercer llamado, pero ya me vuelvo como, digámoslo así, que más habitual a empezarme a llamar. Juego toda la eliminatoria del 2002 y el 2006 y bueno, el 2007 es el último llamado que tuve, un espacio, por eso digo, de 9, 10 años. Juego Copas de Oros y la última fue la Copa de Oro del 2007, que el Bolío Gómez era el entrenador, nos tocó venir a jugar acá. Y sí, o sea, mi generación es la generación, digamos, de guatemaltecos, digamos, más exitosos, de Carlos del Pescado Ruiz, de ahí salieron muchos Pano buenos. Ramírez, que también jugó en el L Galaxy, Frey García, que jugó en el Columbus Crew, y bueno, juego todavía, digamos, hasta el 2013, y tuve un paso en el 2005-2006, juego en Polonia, jugué en la primera división de Polonia. ¿Cómo se dio eso de llegar a Polonia? Por un agente. Antes de irme a Polonia en el 99, si no estoy mal, o 2000, creo que es 2000, que tenía como 19 años, vengo a una prueba al Columbus Crew. Fíjate. Pero vine jovencito, o sea, digamos 19 años, no, en ese momento no me quisieron, tampoco fue, en esa época ya se manejaban los agentes de fútbol, pero no, yo no tenía, fue por puro, ahí sí que mi papá, que casi que era el agente, ¿verdad? Que contactó, digamos, que en esa época empezaban a salir los famosos emails, ¿verdad? Los correos electrónicos. Entonces tiró un correo electrónico, mi hijo juega en la selección nacional, en esto y el otro, y alguien respondió del Columbus Crew, que por cierto el que respondió era uno de los asistentes, que se llama Greg Andrulis, que dirigió incluso al primer equipo del Columbus Crew en el futuro, y después se retiró dirigiendo como college, universidades. Que coincidentemente me lo encuentro en un evento, porque ahora es como un scout de US Soccer, de la federación, y todavía se acordaba de mí. Siempre le hago el chiste porque estaba con nuestro director de la academia platicando, y le digo, se acordaba de mí todavía, le dije, porque después de que llegué yo y no me agarraron, llevaron a Frey García, que es un guatemalteco que sí lo agarraron, y estuvo una temporada, y después llegó Mario Loco Rodríguez, otro guatemalteco que jugó para ponerle sal a la herida, ¿no? Entonces yo le digo así, siempre te llevaste a los guatemaltecos equivocados. A los peores, ¿no? Pero sí, o sea, por lo menos se nota que tenía como que por lo menos la visión, o el ojo de querer llevar a algún guatemalteco. Para allá. Pero lo coincidente de lo pequeño que es la industria del fútbol, que 20 años después me lo encuentro. Sí. Pero no se logra, no me quieren. En el 2002, 2003, antes de, creo que después de Cobán, cuando la historia que estaba contada de Cobán, voy a una prueba al Tampa Bay Mutiny. Estaba el pibe Valderrama, estaba o sea, varios jugadores en de esa época. Y hago una prueba, me toca que jugar contra el Fulham de Inglaterra, en fin, jugamos varios amistosos donde formé parte de eso. Y ahí sí había una oportunidad sí, fue antes de Aurora, antes de irme a Cobán, porque fue con Aurora. Ya había una negociación, digamos, empezando con la liga, porque antes se negociaba con la MLS, y había un interés en ese tiempo del entrenador, y contactan al equipo mío, pero el equipo mío estaba a punto de cumplir mi contrato profesional, donde tenía que hacer una renovación, y como que querían sacar algún beneficio y pidieron una cantidad tonta donde no le iba a pagar la MLS, o la MLS no pensaba que yo lo valía. Sí. Y bueno, no se da. Y luego voy a unos Juegos preolímpicos, a los Juegos Panamericanos, y en los Juegos Panamericanos en Canadá me contacta este agente. Contactó al Pescado, al Pano, a otro compañero y a mí, y nos dice, les interesaría que lo representara. Y los otros tres agarraron, porque el Pando y el Pescado ya tenían una oportunidad para irse a Grecia,
Y bueno, yo le dije, sí, no hay problema, yo no tenía nadie, pensaba que... Y él es el que me lleva a Polonia, como te decía, por medio de él. Todavía me acuerdo, después de Cobán me voy a Suchi, que es otro equipo, digamos, departamental. Y también llegamos a la final contra Municipal y estamos jugando porque son el ida y vuelta. En la ida recibo una llamada y me dicen... la gente me dice, Luis, yo sé que estás jugando en la final, pero el miércoles te montas en un avión, ya te tengo un equipo y vas para Polonia. Y yo, ok, está bien. Ni te pregunto, nada más, vámonos. Pero ya me representaba, entonces también lo miro como una oportunidad. Dije, bueno, Claro. pierdo, ya iba a ser mi tercera prueba. Antes de eso quiso meterme en Escocia, pero no se llegó a nada. Y bueno, me monté en un avión, vamos a Polonia. No sabía, obviamente, sabía hablar inglés, pero no podía hablar polaco. No, pues no. No mucha gente puede hablar inglés. Fue una experiencia, un desafío bastante grande, pero también, o sea, bueno, yo creo que ahora que me toca formar jugadores y estoy alrededor todavía de esto del fútbol, no cambio todas esas experiencias de vida que le dan a uno la oportunidad. Y cuando vengo aquí a Estados Unidos, creo que fue más fácil. Y si hubiera jugado aquí en la MLS, nunca jugué, pero hubiera sido como una adaptación más fácil. Aprendí polaco, no lo hablo ¿En serio? Fluido, pero Y por que lo menos todavía puedo- se recuerda de algo. por lo menos puedo Porque pedir los tacos y ¿Ah, sí? puedo pedir una taza de café. o Ya te una- dicen, no, aquí no vendemos tacos o ya. pero sí, o sea, me puedo comunicar poco, o sea, no fluido, pero sí entiendo. Y obviamente ya prácticamente 20 años de eso que no tengo como para practicarlo, Sí. pero desde que existe el Duolingo ahí, valga la propaganda, pues ahí está la Sí. manera de... No nos patrocinan, ¿eh? No, pero Eh, si tampoco le paguen de algo, hombre. Que por cierto, el Duolingo Es un el guatemalteco. dueño es guatemalteco, Sí. así que... ¿Sí? Así que le vamos a hacer la propaganda gratis. ¿Qué tiempo les dan a los jugadores para aprender un idioma Pues para no poder creo salir? que den tiempo. Lo que hacen, o yo creo que también ha evolucionado. Por ejemplo, la ventaja que yo tenía es que hablaba inglés. No todos los jugadores hablaban inglés. Los que hablaban inglés eran los más jovencitos porque como que ya iban más a la escuela y la escuela ya bilingüe y toda la cuestión. Me costó adaptarme incluso por eso, porque habían con jugadores que cero comunicación, entonces intenté como yo acomodarme a ellos más que ellos a mí. Y ahora el entrenador cuando llego contratado, el entrenador podía hablar inglés porque había jugado en el Sunderland, en la Premier League en ese tiempo. Entonces era fluente en inglés, explicaba todo en español, en inglés. En inglés. Y luego ya nos llamaba a los extranjeros y incluso tenía compañero un brasileño que no podía ni hablar inglés, entonces yo le tenía que traducir, él me traducía a mí y yo tenía que traducirle ¿En brasileño o en español decía algo? Portuñol, ¿verdad? Porque era más que todo portuñol, Órale. sí, portuñol. Y teníamos, digamos, latino, solo era un argentino que sí hablaba inglés, era yo y el brasileño. Dos brasileños tuvimos. Obviamente teníamos más compañeros. Y también otra de las anécdotas de lo conectado que está el fútbol. En ese tiempo también tenía un compañero bosnio que es muy, muy amigo del entrenador asistente que acaba de traer Ah, no Olof. me digas. Entonces es como, o sea, Un tan, mundo tan Es un- chiquito, ¿no? sí, círculo. o sea, estamos tan separados, pero a la vez tan Están conectados. juntos, ¿verdad? Y bueno, la experiencia fue buena. Lamentablemente tuve 2 años de contrato, no quisieron. Empecé muy bien, luego ya no terminé de la mejor manera. El último tuve 4 técnicos en ese tiempo. No, pues así el como. el último Así ya no había muy buena relación, tampoco yo le gustaba cómo jugaba y es respetable, ¿verdad? Y entonces el agente ya no quiso, bueno, el agente tenía un arreglo con el agente de Polonia porque trabajan en una agencia y me dijo no te vayas, que te puedo conseguir otro equipo aquí en Polonia o ir a otro país, porque él tenía como quererme meter en otro país, pero
justamente ya estaba como un poco desesperado, querer regresar porque me había tocado como un año sin regresar a Guatemala. Ujú. Y le dije, ay, me llamas cuando consigas algo. Cuando consigas algo. Pero era más fácil, digo yo, si me hubiera, no me arrepiento, pero si me hubiera quedado, es más fácil para él poderme conseguir más, porque si, digamos, me hubiera mandado una prueba o me hubiera dicho, como que hubiera como empujado más a conseguirme el compromiso de conseguirme algo, pero como yo me regreso y todavía, como decía, todavía el tema de las redes sociales, de la comunicación no era tan buena. Todo era por teléfono, o sea, era más difícil y como que se fue despreocupando, digámoslo así, y ya al final ya no me pudo conseguir nada y seguí con él un par de años más, pero no me consiguió nada, ya casi que era como independiente, entonces sí, y él no manejaba nada del mercado, digamos, de la MLS, porque la MLS siempre era como estaba como en mi cabeza de querer jugar, ¿verdad? Y bueno, no se dio, pero ahora se da como de otra forma. De otra forma y ahora pues... ¿Y quién quita? Primero Dios va a ver, ahí lo vamos a ver. Con el trabajo que has venido haciendo con todas las inferiores, uno nunca sabe. Fíjate que... Pero antes que se me olvide la pregunta. Dale. Es que me llamó mucho la atención algo que dijo ahorita él, ¿no? Me llamó bastante la atención. ¿Qué es lo que está pasando también con los jugadores, ¿no? Dicen que cuando llegó allá, él empezó muy bueno. Después de ahí ya no le pusieron renovar el contrato. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasa en ese lapso de que todo va bien y después todo se va cayendo? El tema es siempre, o sea, quién es el que dirige, en este caso la cabeza, el entrenador. Segundo es los momentos de los equipos. O sea, sí, también. Si los equipos no pasan por un buen momento, obviamente siempre creo que la mayor responsabilidad cae en los jugadores. Y bueno, siendo extranjero también en una liga, digamos, el compromiso es mayor. Pongámoslo en el caso acá, todos los extranjeros que tenemos en el equipo tienen un compromiso mayor. Por algo también representan de una manera diferente. Y bueno, y al final es cuestión de gustos, cuestiones de etapas y de momentos en lo que va la temporada, y cómo se maneja ciertas transacciones, en el caso que a veces incluso la MLS tiene disposiciones donde de repente te vas para otro equipo, y como pasó ahorita recién con el tema de Indiana, que se fue de Basilea, que se va y no tiene otra opción, y vamos para Philadelphia Union porque lo querían allá y es un buen momento para el club en el tema económico. Y bueno, así pasa. O si es por rendimiento, el entrenador considera que no, en mi caso fue así, él consideraba que yo no estaba teniendo el rendimiento que el equipo necesitaba para ser extranjero, diferente de los otros entrenadores que tuve al inicio, que era como la confianza, o sea, fueron los que me llevaron. Entonces uno como que está más, digamos, más cómodo, más responsable sobre ellos, y uno va perdiendo como digamos, la confianza. No creo que sea el interés. Yo creo que es la confianza. Uno pierde la confianza de la gente que no confía. Obviamente, valga la redundancia, de la gente que no confía en uno. Porque si uno empieza, a mí me tocó que como que empezar a estar sentado en la banca. Entonces uno va identificando, no soy, ya no me quieren aquí, ¿no? No soy de la disposición. Puede ser que, o sea, definitivamente pueda tener un bajo rendimiento o no a los ojos de la persona. Uno cree que está haciendo bien las cosas y uno quiere hacer más por el hecho que decía de ser extranjero, tiene uno más compromiso. Sí. Pero se van perdiendo como que oportunidades y se va perdiendo la relación. Entonces, la otra cosa que me pasó es que a mí me lleva también, digamos, en el tiempo el primer presidente, pero fallece un año después, y era como a los ojos del presidente, yo podría haber estado haciendo algo, digamos, no en tan buen rendimiento para el entrenador, pero el presidente era súper bueno conmigo, y tal vez hubiera pesado decir, no quiero que se vaya, no quiero que, ¿verdad? Y que darle más tiempo. Exacto, al final, o me hubieran prestado a otro equipo, o cualquier cosa hubiera pasado, pero al final no se dio, y bueno, es una otra etapa de enseñanza, y aprendí mucho en ese tiempo. En efecto, fui el primer, no solo guatemalteco, sino que todavía sigo teniendo, digámoslo así, el récord. El primer guatemalteco y el primer centroamericano en jugar en la primera edición de la Liga Polaca. Hasta la fecha no ha habido otro guatemalteco, que es una lástima,
pero después yo abrí el mercado porque llegó Carlos Costley, un hondureño, llegaron un tico que se llamaba, se me fue el nombre ahorita, un central que el papá también jugó en la selección nacional, ahorita me voy a acordar el nombre, Sí. llegó un panameño y empecé a abrir el mercado porque cuando yo llego a la liga, o sea, todo era, incluso hace poco hicieron como una nota de un diario que me llamaron, me contactaron Ajá. para ellos de países exóticos Exótica, no manches. que han llegado a la liga. Ujú. Entonces, obviamente, ellos consideraban Guatemala, todos los países de Centroamérica, y salimos todos los de Centroamérica, obviamente. Ajá. Y bueno, habían jugadores como, digamos, de Burkina Faso, ¿verdad? De países Ándale. así, ¿no? Ajá. De Indonesia, ¿verdad? Que llega uno y después como que tardan otros 20 años en llegar o nunca llega otro. Entonces, al final, puedo decir de esa oportunidad de por lo menos de dar a conocer que hay algo, porque Sí. saben que en Europa a veces o nos dicen mexicanos a todos. A todos son mexicanos. O somos de Sudamérica, Ajá. o sea, no ni siquiera identifican, Sí. ¿verdad? No solo en Pensaban que ellos No son Europa, sí, Bueno, también, eso aquí también. Aquí hablas español, eres Sí, mexicano. Exacto, Sí. entonces por lo menos el dar a conocer Sí. y bueno, para nosotros, digamos en Centroamérica, el llegar a una liga también, digamos, jugar en el extranjero es difícil, ¿verdad? Sí, Obviamente cómo no. nuestro reflejo siempre es... Inclusive jugar en Guatemala. Sí. En México es... Sí, en México me hubiera encantado, obviamente la liga es fuerte y también lo mismo, ¿verdad? El mercado siempre es para abajo, o sea, de buscar jugadores de Sudamérica. Sí. O sea, si mucho hemos tenido como 3 jugadores guatemaltecos que han llegado a la liga mexicana. Tuve un acercamiento por medio de un jugador mexicano que era compañero, que después se volvió agente. Estuve a punto de llegar al León cuando León estaba en la ¿En la segunda? ascenso para poder llegar a Ujú. exacto. Sí. Al final no se dio, porque están siempre como que esos acercamientos y bueno, me acuerdo, estaba es porque sí había como que una oportunidad de cercana, pero estaba entre un colombiano y mi persona, Ajá. que por cierto él fue como que muy figura, después de esa era más joven y se volvió figura, ahorita se me olvida el nombre, pero fue Ajá. figura en León, digamos en la primera división. Cuando subieron. Cuando subieron, Ujú. Entonces, al final, eso es el fútbol, es Sí. la diversidad, es la conexión, es todo lo Sí. que se da. Y bueno, ahora sigo en el otro lado de la línea. Cuando tomo la decisión de volverme entrenador es por lo mismo, porque la gente me pregunta por qué soy entrenador. Primero porque el fútbol me dio mucho como jugador, Ajá. a pesar no tuve que jugar en Europa, en la liga italiana, en la Premier League, no tuve para realmente sentirme, digámoslo así, orgulloso o sentirme la cantidad necesaria digamos, la pasión y el amor que le tengo al deporte y que como decía Paco, hasta esposa me dio el fútbol. Ajá, sí. Entonces, al final, soy muy agradecido digamos, que también eso no entiende muchas veces mi esposa, por qué es tanta la pasión, ¿verdad? Pero al final... Es que al que no le gusta el fútbol no lo ustedes- entiende. Exacto, y es difícil, ¿verdad? Explicar, pero está la famosa frase triada de si haces algo en tu trabajo que te apasiona y te ama, es como que nunca Trabajas un solo ¿verdad? día. Sí, exactamente. Entonces, al final es eso, aunque paso 24/7 ocupado, Paco me llama siempre para ir aunque sea para ir a ver Sí. a Boca y comer o ir a jugar a la cascarita, pero la verdad es una industria muy demandante, Sí, ¿verdad? cómo no. Que la gente de afuera no lo mira, pero sí es mucho compromiso, y más como entrenador, uno ya no lo hace en la línea, pero uno sigue teniendo el compromiso. Y bueno, ese es el salto que doy a Sí. entrenador. Llevo 10 años ya en diferentes fases. Empecé con niños hasta ya estar en el digamos, en el alto rendimiento, ¿verdad?
Incluso en Guatemala ahorita hace poco me llaman también como tenemos a Tena de entrenador mexicano. Sí, Atena. Sí. Y bueno, hay muchos entrenadores ahorita que tuvimos el fracaso de la U17, entonces hay mucha gente que no sabe que estoy acá, hay gente que sí sabe, hay gente que se hace el loco, pero siempre me hacen la pregunta de que por qué no dirijo en Guatemala, por qué no, ayudo al fútbol de Guatemala. Y al final estoy aquí en un buen punto, tal vez no estoy de lleno involucrado con el fútbol profesional, pero he empezado a tener algunas oportunidades. Ahorita recién yo me fui, me llevaron porque necesitaban ayuda. Me fui con el primer equipo, estuve 10 días, antes ahorita en Coachella. Y bueno, son oportunidades que soy agradecido, las tomo. Y eso les decía ya que la gente no sabe lo que hago acá, la gente cree como al inicio de mi carrera, yo empiezo en Red Bull, en New York Red Bull, pero digamos en las puras fuerzas básicas de lo más pequeños, me tocaba dirigir, que es la preacademia, ni siquiera era la academia, sino que era la preacademia, donde trabajaba con niños de 9, 10 años, pero eso yo les decía, fue del 2016, salí de Red Bull, hace 8, 9 años, y luego empecé a trabajar en otras categorías y lo que decía que me siento agradecido porque en 10, 11 años de carrera en Estados Unidos me ha dado la apertura a capacitarme y hacerme mejor en todo. Lo único que me hace falta, que ya lo estoy porque estoy en el día a día de lo que hace el primer equipo, digamos en este caso de City, llevo 4 años de estar en la organización, pero no lo hago de full de lleno porque tengo un compromiso ahorita con la U18, porque he tenido la U17, tuve la U21, la U18, pero ya me considero capaz, digámoslo, para manejar si me dan una U14 no hay problema, me dan una U18 no hay problema, me dan que lo que me hace falta es el mundo profesional, que es donde quiero llegar, porque, digámoslo así, es lo que me hace falta de mi currículum, de poder decir, de tratar la manera de ver si puedo ser exitoso en esa etapa. Pero sí lo he visto que ha estado dando unas pláticas para entrenadores. Para llegar a eso, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Bueno, eso es un carnet, no sé cómo es que le llaman. Sí, también en este periodo he tenido la oportunidad de, trabajo como part-time, digamos, se le puede llamar como part-time, con la Federación de Estados Unidos. Soy educador, digámoslo así, tal vez en otros países le llaman instructor, pero soy educador de la licencia de entrenador, que ese es un privilegio porque la Federación de Estados Unidos me contrató diría que hace como unos 5 o 6 años, pero en los últimos 2 años, la misma historia. En las licencias de entrenadores, digamos, está la profesional, la A, la B, la C, la D, y va para abajo. Es como la universidad. Entonces hay diferentes categorías, digamos, de las licencias. Y de las más bajitas son las que se dan para que los entrenadores puedan dirigir niños, digámoslo así. Entonces empecé con esas que me empezaron a pedir que si podía ser educador y bueno, lo agarré como para mí es la educación, no tanto como hobby, sino que para mí la educación, la única manera de volverse competente en lo que uno hace es sabiendo lo que hace. O sea, hay también un gran como una disputa que siempre se maneja entre los colegas, es de que muchos exfutbolistas se vuelven entrenadores, pero creen que como fueron futbolistas pueden ser buenos entrenadores. Exactamente, no todo el tiempo funciona. No necesariamente funciona. ¿Por qué? Porque son 2 profesiones totalmente diferentes. Pero la ventaja que tiene el exfutbolista, porque a nivel mundial también hay muchos buenos entrenadores que no fueron futbolistas, y hay pocos que fueron futbolistas que son muy buenos. Entonces, al final es esa disputa de que no necesito, los que no lo hacen y se saltan etapas, piensan que no necesitan el educarse, el no ser competente con información y nuevas
tendencias, etcétera. En cambio, los que fueron futbolistas creen, yo fui futbolista, entonces... Yo sé. Yo, en mi caso, yo creo que es las dos cosas. O sea, lo que me da una ventaja sobre los demás de haber sido futbolista es la interioridad de, digamos, de haber jugado el juego a un alto rendimiento, que me da una pequeña ventaja de haberlo vivido con alguien que no lo ha vivido, y las experiencias, digamos, de manejo de personal, porque a los entrenadores de nivel mundial le toca que manejar diferentes personalidades, sí, diferentes vestidores, con diferentes egos y etcétera. Entonces, el haber estado en camerino, yo estuve en 8 o 9 equipos, donde... ¿Jugaste en todos los equipos de Guatemala? Casi que... Casi en todos, ¿no? Yo vi una listota grande. Sí, Los más importantes, diría, porque empezó en Aurora. Estuve en los, digamos, en los grandes. Okay. Solo en municipal no estuve. Bueno, me formé en las inferiores de uno de los grandes, pero sí estuve en los más grandes y estuve como en 3 departamentales. Pero lo que decía, ¿verdad? Que tal, o sea, Dios gracias, fui exitoso como jugador en esos 3 departamentales. Pero el estar en todos esos camerinos le da a uno una ventaja de conocer ciertos patrones de comportamiento de, digamos, de los seres humanos, en este caso de los colegas, de los compañeros. Entonces, cuando uno es entrenador, como que es más fácil identificar, pero eso no garantiza el éxito, no garantiza... Exactamente. En fin, entonces empecé a educarme y ahora por eso decía no hobby, sino como... Es como el refrescarme de las tendencias, de las nuevas cosas. El mayor problema que miro con los entrenadores, en mi caso, digamos, de los más jóvenes, entrenadores jóvenes, es que empiezan a conseguir un cierto éxito y entonces existe como que una comodidad. Ya lo sé todo, yo soy, ya consigo éxito. Ya no tratan nada nuevo. Ya no, exacto, pero es lo mismo, lo digo... sí, dicen, pero tengo la experiencia, yo llevo 15 años en esto y siento que todavía me hace falta mucho por aprender. Entonces digo yo, y esos que medio empiezan, o sea, ¿qué facilidad puede, o qué puede garantizar que realmente ya sean buenos de la noche a la mañana? Sí, es difícil. Y bueno, sí, doy, como decía, ayudo con el tema de educación, de dar a los en este caso a los entrenadores que están ahora, doy licencias más altas. En fin, ahorita en el módulo que estoy ahorita, porque actualmente tengo un módulo donde estamos dando la otra semana, ahorita el domingo me toca irme a Kansas, que ahí donde entrena el Kansas City, ahí también es donde el US Soccer tiene digamos como que su centro de educación para los entrenadores. Tengo entrenadores tenemos entrenadores profesionales, entrenadores que yo soy el que me toca que educar así, ¿verdad? Exacto. O certificarlos. Sí, exacto. Y sí, entonces lo tomo como, eso me fortalece, porque también me ayuda a entender otros entrenadores, me ayuda a conocer cosas. Como digo, la educación le ayuda a uno... ahí sí que, como dicen, cuando uno enseña aprende 2 veces, ¿verdad? Sí. Porque no solo lo que uno da, sino que también lo que uno recibe. Sí. Y bueno, yo tengo también todas las licencias posibles, me he educado estos 10 años y he tratado la manera de ser competente, me siento capaz. Si me hubieran dado un equipo profesional, que todavía me acuerdo, estaba en la Universidad de San Carlos, que fue el último equipo donde terminé. Echan al profesor Loredo, que recién que es un mexicano, que fue entrenador mío. Recientemente él clasificó al Mundial U20 con Guatemala y él fue mi entrenador, y lo sacan, lo cesan, lo echan, y no, en lo que consiguen entrenador, su capitán pero yo era el capitán del equipo, nos estábamos tomando las licencias de entrenador, pero en Guatemala. Y los dirigentes, en este caso el presidente, dice, ahí pongan a Luis y pongan a Juan, que era el otro, ¿verdad? Pónganlos porque ellos están sacando la licencia. Y bueno, teníamos que entrenar a nuestros compañeros. Oh, wow. Y a eso es lo que voy yo. O sea, yo jugaba al que tenía la hermana más bonita. Sí. No, pero más de titular. No, nosotros decíamos, nosotros y 9 más decíamos. No manches. Si quieren, porque aquí los pero ya se sentía Messi, entonces. A lo que voy, ándale como Messi. Casi que. Pero a lo que voy yo es de que
incluso que conocíamos a nuestros compañeros, porque lo tomo como una anécdota para los entrenadores jóvenes. Me temblaban las piernas como que hubiera ido a jugar. ¿Por qué? Porque los compañeros me están viendo desde otra profesión, no me están viendo como el líder o el capitán, me están viendo como, a ver, ahora dinos, a ver si es cierto. Y en la estructura también de crear una sesión de entrenamiento, estaba yo como a revisar libros y a ver qué. Y cuando nos juntamos con el subcapitán, que era el subentrenador, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, ¿y qué hacemos? Nosotros hagamos lo que hizo el profe la semana pasada. Esto no se recuerda. Entonces digo yo, o sea, hicimos, ¿por qué? Porque lo que sabíamos era lo único que el día a día nos da, pero eso no nos garantiza. Y llega el fin de semana, vaya que consiguieron entrenadores, estuvimos como 2 semanas. Ok. Y llegaron y contrataron un entrenador rápido, pues, no sé, ¿verdad? Que de repente, que eso es lo irónico, si ganamos, creen que somos buenos y nos ponen, y eso cambia la historia porque piensan que somos buenos, nos hacen sentir buenos, pero la mera realidad, yo en el interior no sabía ni un carajo. Ni qué estabas haciendo. Entonces, exacto, entonces digo, o sea, necesita uno de una cosa, va de la otra, necesita las dos cosas, necesita uno el capacitarse, el entender el juego, entender las soluciones para un problema en la cancha, necesita, o sea, no, como dicen en mi pueblo, no es solo de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Se mira de afuera, porque nos toca a todos, miramos un partido, es que qué burro, que no sé. O sea, no es porque es solo lo que vemos de afuera, pero no sabemos de muchas cosas que pasan en la interna. Entonces, que es lo que uno aprende a manejo de gestión de gente, gestión de diseño de actividades, en fin, de muchas cosas que lo ayudan a uno a entender el juego. Cuando me mudo a Estados Unidos también, el problema que empiezo a entrenar incluso niños, la misma historia. Porque estoy en otro país con idioma que sí hablo, pero que no manejo el vocabulario de lo que se maneja dentro del fútbol. Y también los primeros, les digo yo, si me hubieran dado un equipo profesional, jamás lo hubiera podido hacer. Aunque hubiera sido el Pescado Ruiz, aunque hubiera sido el top jugador de la historia, no lo hubiera podido hacer. Hoy, 11 años después, más, digamos, en Estados Unidos, más los 4 años que tengo más o menos de haber dirigido en Guatemala en mi periodo allá, hoy sí me siento capaz, hoy sí lo mismo, me invitan al primer equipo, tiene uno nada más como cuando uno llega a la escuela, una nueva escuela y es nuevo, pero uno se siente capaz. Ahorita, como decía, tuve la oportunidad de estar alrededor en la interna con el equipo en la pretemporada, entonces también voy como abierto a aprender, a querer hacer bien las cosas, pero no me tiemblan las piernas, me siento capaz. En fin, entonces es como que una manera de ir creciendo. Exacto. Sí, más que nada yo pienso que esa perseverancia te va a llevar a donde tú quieres. Pues no sé si me va a llevar, pero, vas a ver que pero sí. Vamos a intentar. Yo siempre digo, hay que tratar de intentar a llegar a lo más que uno pueda. Ajá. Es lo mismo que ahora transmito a los jugadores, más los que son como jóvenes que están en el proceso de querer jugar profesional. Uno tiene que morir intentando. Y si no, ya en las decisiones de lo que uno no puede controlar, no está en las manos de uno, pero si uno hace bien las cosas, yo estoy casi seguro que alguien lo va a ver. O sea, estoy en San Luis 7 años y de una cosa me trajo a la otra. O sea, yo, gracias a Dios, gracias, no he tenido que buscar trabajo más que el primer día que me mudé a Estados Unidos, cuando llego a Red Bull. De lo contrario, de boca en boca he llegado a otras organizaciones. E incluso aquí en San Luis, estuve en San Luis FC y estaba en el mercado y vinieron y solo me llevaron entonces al nuevo equipo, vente ahora para acá. Exacto, eso habla de que las cosas uno las está haciendo bien. Exactamente. Y en 4 años, pues acá en la organización también me siento como que he alcanzado los objetivos de lo que me han pedido hacer. Y ahí seguimos, a ver hasta dónde llegamos. Vas a llegar lejos, pero mira, ya nos contaste toda tu carrera, ¿verdad? Pero lo que a mí me da bien alta curiosidad siempre, todo el tiempo, es cómo llegaste ahí. Ahora, la pregunta es,
¿Cómo fue el niño Luis? ¿Cómo fue tu primer acercamiento al fútbol? ¿De dónde llegó ese amor? Sí, ¿cómo fue? ¿Dónde empezaron las primeras patadas en el barrio? ¿Cuál era el barrio en la capital, de todas maneras? ¿Zona 5? No, 15? yo cuando estaba pequeño, mi mamá es como de la costa, digamos, del área del Atlántico, que es el área caribeño, digamos nosotros, ahí donde también es una cuna de muchos exfutbolistas, o sea, muy buenos jugadores salen de ahí. Mi papá ahí es donde conoce a mi mamá y bueno, estamos un tiempo, pero por tener mucha familia ahí, obviamente yo viví en la ciudad, viví en Teculután, Zacapa, como mi niñez, digamos, de los 5 a los 12 años, tuve 6 años donde... Digamos, mi papá era gerente de una empresa, digamos, de fertilizantes en Zacapa, en el medio de la nada. Okay. Y bueno, ahí es donde empiezo, digamos, con los amigos del colegio. Lo que sí, digamos, mi papá era el gerente de esa empresa. Y entonces el gerente tenía que vivir en la casa donde estaba rodeado de todas las bodegas de fertilizantes. Entonces... me acuerdo, o sea, no tuve mucho. Es lo que te iba a decir, es fuerte, ¿no? Como que muchos amigos, porque como estábamos en el medio, o sea, sí tenía amigos, pero me quedaban como media hora digamos, en ese tiempo de transporte. Y entonces mis amigos, yo siempre digo que eso también como que me fortaleció, eran adultos. ¿Por qué? Okay. Eran los bodegueros, eran los de seguridad, eran los transportistas, mi mamá vivía todos los días. No, me decía, exacto, mi mamá me decía, no te quiero ver metido con esos adultos, ¿verdad? Porque era un niño, como dice, un niño pendejo de 7, 8 años, ¿verdad? Sí. Donde, exacto, todavía... había uno de los, digamos, que eran los choferes de la empresa. Cuando yo, Teculután tuvo un equipo en la primera división cuando yo jugaba. Y, o sea, era la amistad que hubo, que yo diciendo de pequeño, que cuando yo llegaba a jugar ahí, él llegaba a verme. Ya estaba obviamente más veterano, más viejo, pero la relación esa de, digamos, era con ese tipo de gente. Yo tenía 9 años y los muchachos en los digamos, en los breaks, se ponían obviamente su almuerzo y se ponían a jugar cartas. Y el niño que se pone atrás a verlos jugar, aprendí a jugar. Un día mi mamá me dice, ¿dónde sabes jugar? Había un juego famoso que se llamaba ¿Con quién? Ajá, ¿con quién? ¿Y vos de dónde aprendiste a jugar con quién? ¿Con quién empezaste a jugar? Más adolescente. Y le digo, mamá, eso fue en Fertilaza. Le digo, o sea que te escapabas. Sí, le digo, o sea, la verdad. Y capaz que le decía que iba a ir a jugar fútbol. Sí. Y la otra es esa. La otra es, había un torneo. Nosotros obviamente teníamos por lo que decía, o sea, a Dios gracias, tuve la oportunidad de que mi papá, o sea, tenía la oportunidad de que no me faltaba nada, pero también tenía dentro de esa soledad, digamos, de no tener mucho, digamos, de niños de mi edad. Entonces, utilizar a todo ese tipo de gente. Entonces, la empresa hacía un torneo cada 3 meses entre bodegueros contra los de taller contra... Y se jugaban a cierta hora, ¿verdad? Y un día llegó, obviamente teníamos una empleada doméstica y le dice a mi mamá, doña fulana, le tengo una mala noticia, que viera a Luis cómo regresó con las espinillas, dice, tiene todo sangrado. Es que yo tenía 9, 10 años probablemente. Claro. Y entonces mi mamá dice, ¿y cómo le pasa eso? Entonces dice, sí, es que parece que Luis está metido en el torneo que juegan contra bodegueros y cargadores y todo ahí con ellos. Y eso sí, me metía y me decían, nosotros decimos a los niños, les decimos patojo, ¿verdad? Me decían, Patojo, me dice, si te vas a meter a esto,
Le Esa tienes que patada, hacer sí. huevos, como dicen, le tienes que hacer ganas, ¿verdad? Los niños como el ono, Y güey. como se llama, un día llegó todo eso y yo, o sea, creo que eso lo va como que a uno, tampoco es como que tuve 200 torneos, pero... Pero te van maleando, ¿no? O sea, te van le va agarrando, preparando. sí, No, me no, va, o sea, eso sería, ¿cómo se llama? Para nosotros sería fútbol de barrio. sí, exacto, O que llanero, como lo que, dirían lo los que alguien, americanos. digamos, exacto, eso era como mi fútbol de barrio, ¿verdad? Porque no, o sea, por digamos, las dificultades que tenía. Luego, a los 12, 13 años, y la otra cosa también es que el hermano de mi mamá jugó profesional, jugó en la selección nacional. Entonces, la pasión por o sea, aparte que somos futboleros. ¿De qué pedo? Es Edgar Salguero, el Gio Ah, Salguero. Gio Salguero. Sí, el Gio Salguero. Entonces, ese hermano de mi mamá jugó en muchos Sí, porque él equipos. es de Izabal. Sí, jugó en muchos Barrios. equipos también en la selección y bueno, siempre fue como mi, digámoslo, ídolo en ese tiempo. Entonces ya viene Eh, con sangre de futbolero. Pues un poco, ya, digámoslo así. Y a los 12 mis papás lo cambian, lo transfieren para Guatemala, la ciudad. Y típico, estoy jugando en la escuela y un amigo, muy amigo hasta la fecha, el papá tenía un equipito que jugaba en los campos de Vista Hermosa, que es ahora es el proyecto Gol, ahora es donde es el proyecto Gol, digamos la Federación Guatemalteca, ahí construyeron todo el predio. Antes eran canchas de tierra, ¿verdad? Sí. Y estamos piedras. jugando en el colegio, en la escuela, y me dice, y yo era nuevo en el colegio, y me dice, este compañero me dice, mira, ¿no querés jugar en nuestro equipo? Obviamente me veo habilidades y sí, le digo, ¿dónde me tengo que inscribir? Le digo, venite, yo te digo, y con mi papá, y jugábamos los fines de semana, en ese tiempo no se entrenaba mucho. El equipo se llamaba, mi equipo, todavía me acuerdo, el equipo se llamaba Pollo Rey, que Pollo Rey es un pollo famoso que el papá trabajaba en esa empresa y él conseguía como que el patrocinio para darnos uniformes y darnos todo. Entonces el famoso, estuve en ese equipo Pollo Rey y estoy como 2 o 3 años. Y en la misma escuela también nuestro, digamos, de estos, ¿cómo le dice? El PE teacher, el entrenador de educación física. Era un exfutbolista, Omar Peláez, que fue arquero de comunicaciones de un equipo grande. Él era el de la escuela, manejaba el fútbol. Y entonces me dice, Luis, y él conocía a mi tío, ¿verdad? Entonces me dice, Luis, ¿por qué no jugabas? Porque yo no jugaba para el equipo de la escuela porque era muy malo. Entonces jugaba afuera en este equipo de Pollo Rey. Entonces, pero a veces me decía, mira, te necesitamos, que quiero que como a otros 2 compañeros de a mí, porque eran muy malos, entonces no nos gustaba jugar ahí. Entonces, venínos a ayudar. Y un día nos dice a los otros 12 a mí, nos dice, ustedes ya no están incluso para ir a jugar a esas ligas ahí de Pollo Rey. Ustedes tendrían que entrar ya como que a las inferiores de algún equipo. Y entonces le dijimos, profe, entonces ¿dónde? Mándenos a dónde, porque nosotros a dónde agarramos no sabemos. Entonces él nos manda que es irónico porque él jugó en comunicaciones y nos dice... mandó a municipal. No, me dice primero nos dice, los voy a llevar a comunicaciones. Y nosotros en ese tiempo éramos medio rojos. Y dice, profe, pero nosotros somos rojos. Y porque mi tío jugó en municipal. Entonces dice, no, que comunicaciones. Al rato viene, ok, ahí les aviso. Y al rato regresa. Ya no, a comunicaciones no, ahí los voy a mandar a municipal, ya los recomendé, nos recomienda, vamos con digamos en ese tiempo era el famoso Mariano Tucumay Aguirre, que fue el que descubrió al Pin Plata. Que Pin Plata fue uno de los jugadores, digamos, más destacados del municipal. Que jugó en la selección. ¿Él no jugó aquí? No, nunca, solo jugó para municipal. Fiel siempre. Sí. Que incluso tiene los más goles, fue el que le metió el gol a Brasil en la Copa de Oro. El famoso Pin Plata. Entonces, bueno, el que lo descubrió él era como el director de Fuerzas Básicas. Entonces vamos con él. Y él nos manda ahí a municipal y ahí hago mis Fuerzas Básicas. Luego llega un argentino famoso que pues, ya falleció, pero Grill Prieto, que él descubre al Pescado Ruiz, ¿verdad? Y obviamente lo forma y toda la cuestión. Éramos de todo ese grupo de esa generación. Pero cuando yo llego, digamos, a la U20, estaba en la U17, empecé a crecer, empecé en la U14, 15, digamos, en ese tiempo. Y cuando llegó a la U17, que este argentino quería que estuviera en la U20 porque él manejaba la U20 y me dice, ya quiero que estés ahí con nosotros. Pero
lo más irónico es que yo iba a la escuela con el hijo y nosotros íbamos a un colegio privado pero le digo, profe, si usted pone a los entrenos, la U17 entrenaba en las tardes, la U20, que era la reserva, entrenaba antes del primer equipo. El primer equipo empezaba a las 9, 10 de la mañana y nosotros la reserva entrenaba a las 7, que terminaban a las 9. Entonces yo le decía, profe, pues mi mamá no me va a dejar venir acá y dejar faltar 2 o 3 horas en el colegio. Ajá. Y me dice, aquí o jugás o estudias. Que en ese tiempo era como esa mentalidad, ¿verdad? Y entonces le digo, eso creo que no va a pasar. Y me manda a firmar, ándate a firmar a la oficina que te van a firmar un contrato. No manches. Un contrato como de reserva, ¿verdad? Y le digo, no, yo no estoy firmando nada. Y medio que se enojó. Entonces yo me entero que Aurora, que es otro equipo grande, la U20, pero yo quería estar en la U20, tenía edad de U17, pero ya quería estar porque estaba más cerca estando del mundo profesional. Entonces en la U20 de Aurora entrenaban, el entrenador era Felipe Carías, que era otro exfutbolista, donde él tenía a sus hijos en la U20. Entonces, como tenía los hijos, él ponía los entrenos para comodidad, porque los hijos no querían que faltaran a la escuela, ¿verdad? Y bueno, llego a probar ahí y así me paso a esa reserva de U20 Aurora, que en ese tiempo el entrenador del primer equipo es el Grillo Roldán, y el Grillo Roldán estaba en el primer equipo. Yo llego a la reserva, llego a una prueba, que eso es bien divertido, me dice, mira, está bien, te voy a ver, pero no me quería ver con el grupo de sus jugadores, sino que el primer equipo siempre tenía como un amistoso, como una... ¿Interescuadras? Interescuadras, sí, una interescuadras entre algunos que les sobraba digamos, de los del primer equipo y le pedían jugadores a la reserva, pero él no quería mandar a los jugadores porque todos estudiaban. Entonces mandaba algunos que estaban a prueba y algunos que sí estaban como en jornada vespertina en la escuela, vespertina en la escuela. Sí. Entonces me dice, venite mañana, puedes venir mañana. Y yo, ok. Llego y le digo, mamá, me quieren que llegue, papá, pero quiero que entrenen a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Pues, mañana tenés colegio, me dice, estás loco. Ajá. Es una sola vez, si no, no me van a agarrar. Ajá. Ok, y era una oportunidad de mostrarme contra el primer equipo. Ok, mi mamá permite todo, me voy, jugamos. Yo jugué más que todo, empecé como lateral por derecha. Jugué en varias posiciones en mi carrera profesional, pero empecé como lateral derecho. Y obviamente estaban todos los buenos jugadores del primer equipo y los extranjeros y aquí y allá. Y dije, esta es mi oportunidad de mostrarme. En la primera le pego una patada a uno que lo mando a las gradas y me dice, el Grillo Roldán le grita, sáquenme a ese muchacho, me va a lesionar a los jugadores. ¿Qué dijiste? Esta es mi oportunidad, vale, güey. Yo mostrándome para el del otro jugador, el otro entrenador. Y bueno, pasó ya la chamusca de mi vida, termina y nos llama el que era de la reserva y nos dice, ¿puedo hablar con ustedes? Sí. Y yo como, ahí sí que todo emocionado, ¿qué nos va a decir? Nos dice, miren mucha, miren mucha, disculpen, pero fíjense que me llamaron a la oficina y no los pude ver. Así que será que pueden venir mañana. Y ahí a volver a volver a pedir permiso. Y vuelvo a pedir permiso. Mi mamá me dice, ¿estás loco? Me dice, ¿verdad? Pero sí me dio permiso otro día. Pero la última vez. Llegué otra vez y volví a mandar otro a las gradas otra vez. Ese día sí tuve la suerte que sí vio y me dijo, mira, está bien, no hay problema. Que es también la manera pues de tratar de buscarse uno una oportunidad. Y ahí me terminé de formar, digamos, estuve 1 año y medio en la reserva y llega... ese mismo entrenador al año me empieza a dar oportunidades a llevarme a la pretemporada con el primer equipo, pero lo echan y llega un uruguayo, Hildo Maneiro, que él es el que también, Hildo Maneiro era un uruguayo de la época de los 50 en Uruguay, también dirigió Nacional, muchos equipos en Peñarol, en Uruguay, y llega a Guatemala y él es el que me da la oportunidad en el primer equipo y me mantiene
digamos, me vuelvo regular con él de titular y así, Sí. pues así se vuelve la carrera, ¿verdad? Y bueno, ¿y de dónde nace el nombre del coyote? El coyote, ese no sé ni dónde salió, pero coyote nunca me dijeron. Ajá. El agente, este era un búlgaro, mi agente, el búlgaro radicado en Escocia. Y en los videos, porque en ese tiempo, como decía, no, como no hay ahora la tecnología, ahora nosotros solo hacemos un Sí, clic y y ahí nos va el aparecen video. todos los videos de Sí. todos los jugadores, ¿no? O sea, uno hasta ni puede mentir porque, ¿verdad? Ujú. Y en ese tiempo los agentes buscaban ahí sus maneras hasta para de decir Embelecerlo. que vender a Messi, ¿verdad? Y realmente, entonces yo le empiezo a mandar videos y él me hace como en una edición de todas mis mejores jugadas. Sí. Y me dice, y cuando miro me dice, quiero que lo revises. Y cuando me lo manda me pone Luis el Coyote. Y entonces yo me quedo y le digo, oye, ¿de dónde? Nunca lo habías escuchado tú. Tampoco. Pero solo fue por él y fue por eso. Nunca me dijeron Coyote. Es más, No lo vengan a buscar porque ese no los pasa. Ese no es el Los coyote. pasa tal vez del otro lado. no, y es más, Pero ni el Illinois los lleva. nosotros tenemos un jugador famoso que es más viejo que yo, que se llama Mario el Coyote Acevedo, que él sí, a él sí le decían Sí, Sí, le le así. dicen el coyote. coyote. Pero este coyote, el Coyote Acevedo era rapidísimo, era rapidísimo y que también es de Izabal. De Izabal, sí, eso fue también lo de que iba a Izabal. decir Ok. yo. Y la razón por la cual me pone el Coyote por lo mismo, porque yo era lateral y me decía, no, es que sos rapidísimo, pareces Coyote, me decía. ¿verdad? Entonces él me quería hacer la propaganda de Del Coyote, pero no nunca se quedó. nadie me dejó. O sea, ok. yo creo que no, porque en Guatemala es muy común que le pongan a uno apodos. Ujú, sí. Ahora, tengo un apodo de la escuela, Ok. pero nunca Ay, en el fútbol, nunca lo supieron. Ajá. Coincidentemente que ¿Por qué fue? tampoco, Porque los tiraba de patadas. tampoco ahí me en la- molesta, pero en la escuela sí, digamos, mis amigos de la infancia de la escuela sí digamos, en lo que es el middle school, el high school, cuando ya llego a la ciudad, Sí. justamente lo que te decía de este amigo que me lleva al equipo de Pollo Rey, Ujú. en esa misma chamusca ahí en el recreo, en la escuela, vos, ¿quién es ese el nuevo? Decía, ¿verdad? Porque era el que yo ahí, sí. ¿verdad? Y ese, ¿quién es el nuevo? Es más, yo jugaba en la escuela de delantero. Ah, Y entonces, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y había otro compañero que le dice, yo no sé vos, pero yo, la verdad, pues todavía estoy pequeño, pero Ujú. era Salta medio, como era conejo. medio enano. Entonces, Ay, me dolió esa. en ese tiempo estaban de moda los micro machines o los Ah, micro sí, sí. ¿verdad? Los chiquititos, esos carritos Ajá. chiquitos. Entonces vino yo no sé, cosa de niños, ¿verdad? Dice, decirle micro, ¿verdad? Micro machine, dice, ¿verdad? Entonces no me sabían el nombre, entonces micro machine. Y yo decía, a mí me están hablando, sí, a vos, que no sé qué. Y micro machine. Y lo empezaron más fácil a cortar, micro. Ujú. Y así me quedó toda la escuela. Ok. Yo entré a una universidad allá en Guatemala. La Uno Centenaria. que otro pasaron y me dijeron que me decían así todavía en la universidad, pero al fútbol no hubo nadie. El único que sí me dice micro, porque tenemos algunas amistades en común allá de grandes, es el Pescado. Ok. Y me dice, vos micro, me dice, ¿verdad? Que hasta como que sí me agarra. Él no me decía digamos, en todo el Sí, se lo fútbol. aprendió hasta En todo el después. fútbol nunca me dijo micro, pero hasta después ya, creo que ya de retirado, por muchas amistades en común, me dice, vos micro, me dice, yo hasta me Te quedo quedaste como una- sorprendido. ¿Cómo Pero- sabe? Pero mis amistades, digamos, de fuera de más de la escuela, del colegio, me dicen micro hasta la ok. fecha. O sea, no, tampoco me sorprende cuando alguien así me dice, digo, Pero- conoce a alguien, ¿verdad? Sí. Pero si exactamente. tienen que escoger el coyote o el micro. Micro, me quedo con el Micro, micro, mejor sí. micro. Es que no es el coyote. El coyote sí, ni de No. chiste. Ni de chiste. Entonces hay que reclamarle a Google y a Wikipedia Sí, a ver para qué le pone el coyote. Luis, tengo si una- va a México, se va a sentir muy importante cuando digan que lo van a ir a esperar. Ah, el coyote. No, Sí. el micro. Oh, sí,
Sí, porque el micro en México es el por camión. los dos, Es el camión. por micro y por coyote, Sí, por porque coyote coyote los le dos. decimos nosotros en Guatemala Al que al que pasa, al al que pollero. pasa, Ah, pues sí, pues también en pollero. México. También en Ah, Y México. nosotros al pollero le decimos coyote. Sí, es lo mismo. Entonces, igual paso de coyote o pasas de Bueno, micro. importante. Ajá. Una pregunta, Luis. Sí. ¿Cuánto tiempo dijiste que llevas ya de entrenador? Empecé en el 2009, que fue la primera, digamos, Ajá. con niños, en mi propio club. Yo abrí un club en Guatemala propio con otro ex compañero. Lo tuve del 2009 hasta el 2013 que me vine, pero solo dirigía, como te digo, esa única experiencia que me mandaron 3 semanas con el primer equipo y aperturé una academia. Llegamos a tener aproximadamente como 150 niños. También le daba como un servicio, como una especie de outsourcing a las escuelas privadas, a los colegios privados. Por ejemplo, ellos me contrataban a mí, porque eso lo abrí ya en el segundo año, me empezó a ir, porque en Guatemala el pago por jugar no es tan común y yo Sí. quise implementar, había Futeca, que todavía es una academia que existe a la fecha, y como que yo le quería como que pegar un poco a ese mercado, y porque en la escuela donde yo fui, obviamente conocía a la gente de la escuela, entonces me alquilaban las canchas, porque ellos tenían canchas, y bueno, también estaba sacando mi maestría en esa época, en el 2009, estaba sacando mi maestría en una escuela de negocios. Entonces mi proyecto, mi tesis era para poderme graduar, era de hacer un proyecto, y mi proyecto era aperturar una academia de fútbol. Ah, muy bien. Entonces fue como que de la mano agarré a Dwight Pesarosi, que fue otro jugador, y le digo, mira, me servís de imagen, porque él tenía obviamente más imagen más pesada que yo. Y también le gustaba el que ahora es entrenador también. Y bueno, en fin. Pues también está de comentarista, porque sí lo Sí, vi pero ahorita contigo. ahorita es el entrenador de Guastatoya en la Liga Nacional. Ok. Entonces empezamos así y lo tuvimos por 4 años, que cuando me mudo acá, yo realmente no vine directo, me voy a ir a contratar o me voy a ir a buscar una. Estaba empezando a tocar algunas puertas para mudarme a Estados Unidos y empezar por lo mismo que decía, mi papá me decía, véngase para acá, que aquí hay más oportunidad. Pero yo le decía, ¿pero dónde empiezo? ¿Dónde voy? Entonces no tenía, por medio de, justamente decía, de este familiar de mi esposa, que lo de las máscaras, que fue la boda le di el regalo. Él estaba estudiando en Washington, D.C., y me dice, mira, ¿por qué no te venís aquí a Washington? Te quedas conmigo y aplica un internship o un interinato de alguna MLS o de una academia, así te vas metiendo. Así le dije, no es mala idea. Entonces él me dio un enlace de dónde aplicar, que era lo que decía, de las pocas veces que me tocó buscar una oportunidad. Aplico a un internship de asistir al director de la academia en el DC United, y recibo un correo de regreso. Sí, cuando hablamos, me llaman a Guatemala y digo, y me dice todavía que, por cierto, la persona que estoy muy agradecido, porque si él no hubiera dicho sí en ese momento, tal vez no estuviera aquí. Okay. Él fue asistente recién hace 2 años, estaba como asistente de Josh Wolf en el Austin FC. Okay. Se llama Nolan Shelton, y él me dice, mira, me dice, ¿querés? Pero todavía no estás jugando, me dice. Era en el 2013, fue como en abril. Y le digo, sí, pero ya tengo yo mi propio club. La verdad que lo ando buscando como para aprender, para aprender y todo eso. Entonces, por eso apliqué. Perfecto, si solo venís de paseo, me dice, o sea, que solo venís a aprender, no hay problema. Me abrió las puertas. Listo, agarré, maleta, y le digo a mi esposa, me voy a aventurar. El internship era 2 meses. Y bueno, no pasa nada. Mi hijo, pues tengo un hijo, tenía 1 año, y le digo, bueno, me voy. Y iba a vivir con este primo de mi esposa. Y bueno, sí, me voy a trabajo con el DC United.
Estuve, es más, ¿sabe quién estaba ahí? Chris Dorkin. Chris no Dorkin manches. tenía Ajá. 13 años cuando estaba. ¡Ay, no manches! Sí, exacto. Ajá. Ahorita que estuvimos en pretemporada, Ajá. le comenté, le dije, mira, no te acordás de mí, pero... Yo te conocía cuando estabas Sí, así. exacto, él no se acordaba de mí, pero yo sí sabía que él estaba en el pool ese de jugadores de la academia, porque obviamente sé quiénes eran los entrenadores en ese tiempo, que es como decir lo que hago yo ahorita, la gente que hacía eso. Y bueno, la idea era meterme en el sistema así como como estoy ahora, pero antes. Pero las cosas del destino se fueron dando de otra manera. Y me dijeron, mira, me dice, nosotros, o sea, empecé a trabajar, hicieron como unos summer camps con niños, ayudaba en la academia, hacía 1000 usos prácticamente en el área de entrenador. Y ya hablando con Nolan Sheldon, que era el director de la academia, me dice, pero mira, vos realmente querés buscar esto como una carrera. Aquí en Estados Unidos sí, o sea, si hubiera alguna oportunidad acá, mira, me dice, acá no tenemos, el diccionario es medio pobre, no tenía mucha plata y no tenían como oportunidades. Entonces me dice, mira, yo te aconsejo empezar a meterte a alguna otra academia local, como decir acá Gallagher o Lufius, pero ¿cómo le hago? Y dice, si no, me dice, también te recomiendo New York Red Bulls. Me dice, New York Red Bulls es una organización muy grande, pero tiene desde abajo hasta lo que es el primer equipo. Perdón, y si te interesa, yo creo que empezando de abajo te ayudaría a crecer. Ok, ¿dónde aplico? Le dije, ¿verdad? Y me dice, mira, y aplico en New York Red Bulls, estando con ellos, recibo un correo y me dicen, sí, te queremos entrevistar. Y el que era el que fue mi primer jefe de New York Red Bull, era como un regional manager, le llamaban de la preacademia, y que por cierto ahora es agente de fútbol, maneja jugadores y toda la cuestión. Y me voy, agarro carro, voy a New Jersey, me miran cómo hago una sesión de entrenamiento, me entrevisto y me ofrecen un trabajo temporáneo de 3 meses y me dicen, con opción a quedarme más tiempo, que iba a trabajar con U10, U12, esas edades de pequeños. Y bueno, me voy, me acepto, le digo a mi esposa, pues entrémosle, le voy a entrar 3 meses. Si no me gusta, me quedo. Ajá. Si no me gusta, peor de los casos, regreso, sigo trabajando, y me retiro, justamente me retiro, porque no iba a irme en 3 meses y estaba joven y tampoco quería llegar a los 40 años y no quería que me gritaran, viejo, retírate. Entonces, ¿estás escuchando, Chicharito? No, todavía tiene pelo, Chicharito. Sí, que todavía tengo, que no me van a mentir, no, pero es la verdad. A veces llego a Guatemala y todavía hay gente que me pregunta ¿dónde estás jugando? Oh, sí, todavía piensa que estás en activo. Me conservo todavía. Sí, te ves muy joven, la verdad. No, sí. esa es la que Salteca te mantiene. Y me da risa porque llego y digo, nada, si ya me retiré de hace 10 años, cabrón. Pero bueno, pero sí, se dio, me voy, pum, 3 meses, me gusta, digo, esto es perfecto, me va a servir crecer. New York Red Bulls en ese lo que era de abajo, con lo que hablaba de los entrenadores, tenían un departamento de educación muy bueno donde dije, aquí me va a servir y tampoco era una organización que yo sabía que me iba a costar crecer o sea, realmente en el escalafón hacia arriba, al punto que estoy ahorita me hubiera costado, digamos, tal vez lo mismo que me costó saliendo de la organización, pero me hubiera costado más en otras áreas, económicamente también. Entonces dije, esta es una organización donde voy a estar 2 o 3 años, la busco como crecimiento y después tengo que salir. Pero estaba cómodo, o sea, sí quería salir más por la parte económica, no por la parte porque el primer año fue, digamos, no difícil porque... Digamos, tuve mis ahorros como entrenador. New Jersey es una ciudad cara y prácticamente llevo una buena vida. Entonces, como que yo no vengo aquí a retroceder. Entonces, pero igual, me gasté todos mis ahorros y todos los primeros años en el acomodamiento porque no tenía un gran salario. Pero eso es lo que empecé a evaluar. Decía, aquí no, o sea, me va a costar económicamente subir en el escalafón. Entonces,
Pero como en el segundo año estaba haciendo las cosas bien, incluso otra organización ahí mismo en New Jersey, en el tercer año, perdón, me dice, mira, sacando un curso de entrenador, me dice un hondureño que trabajaba en otro y me dice, mira, estás perdiendo el tiempo, estás en lo más bajo de Red Bull. Me dice, vos ya tienes que estar, fuiste jugador, fuiste esto y no te valoran. Dejes lo que hay. Y tampoco, o sea, yo no puedo controlar lo que no puedo controlar. Entonces me dice, yo le voy a hablar al presidente que te lleve porque vos serías bueno. Entonces yo dirijo, me voy de Red Bull. Irónicamente porque cuando les presento que me voy, me dicen, me quieren ofrecer más dinero. Como siempre. Como y siempre. al final, Me hubieran dicho hace 2 años, cabrón. Sí, Exactamente. o sea, súper agradecido con Red Bull, pero ya había dado mi palabra, digámoslo así, con la otra organización. Y bueno, era de seguir subiendo. Tampoco era un equipo de la MLS, era una academia, como decir acá, las que mencioné. Pero yo dirigí el primer, digamos, es más, de ahí salió un jugador profesional que juega en el New York City Football Club. Que hasta la fecha tengo contacto con él. Tenía 14 años en ese tiempo. Estuve año y medio y la misma historia. No me gustaba mucho la vida en New Jersey. Pero como estábamos, ok, si no sale nada por acá, también podemos emigrar a buscar otra oportunidad. Y un día así de la nada recibo una llamada de Colorado, no de los Rapids, sino un equipo de USL 2 que tenía también inferiores, y me dicen, mira, ¿te interesaría el trabajo? Y dije, bueno, vamos a Colorado. Entonces voy a Colorado, la verdad me sentía bien, empecé allá a dirigir más grandes, porque dirigía, digamos, como U23, digamos, era la USL 2, es como fue mi primera experiencia también en esa con la USL 2, un poco, también dirigía una U14, pero cuando dirigía la U14 salió lo de la USL 2 y también tenía un rol como director. Entonces, cuando sale el USL 2, me dicen, bueno, démoselo a Luis. En cierta forma valoran un poco mi experiencia y mi conocimiento y me dan ese equipo, pero empieza de cero porque era primera vez que le iban a dar un equipo de USL 2 en esa categoría y pensaban que iba a fracasar pero decían, bueno, no importa porque ese es nuestro primer año, entonces a ver cómo le va a Luis. Y en el primer año solo lo tuvimos, la franquicia de los 2 años que estuve, la tuvimos 1 año, luego ya el siguiente año ya no quisieron como que pagar mucho porque porque es una organización non-profit, pero no lucrativa, pero tenía que estar gastando para ese equipo. Entonces, solo la tenemos 1 año, pero en el primer año nos tocaba competir contra el FC Tucson, que ahora es equipo de USL 1, contra los Rapids, el Next Pro. Y bueno, teníamos varios equipos del área que eran buenos, y por eso es que, ¿verdad? En el primer año, a Dios gracias, las cosas salen bien, armo un buen equipo y llegamos y terminamos segundos en la división. Que hasta después estaban sorprendidos porque no daban nada, digamos, no pensaron que iba a ser tan en ese estilo City el primer año. El primer año. Siendo el primer año. Y bueno, después estoy en la organización y San Luis FC, que era el USL antes, andaban buscando un entrenador para la U19, un rol de director y que sea la conexión con el primer equipo para los prospectos, digámoslo así, y bueno, así también recibo random así de la nada. Y así fue como llegaste a San Luis. Un correo, exacto. Incluso todavía le hago el chiste a mi esposa porque le digo, me llamaron de San Luis, le digo, ¿Eso qué es? Ni sabíamos dónde es. La verdad, no sé ¿Cómo se come eso? No sabíamos dónde quedaba en el mapa y a buscar San Luis. Y mi esposa lo primero que dice es, San Luis, ahí no es lo de Ferguson, dice, ¿verdad? Es lo peor de todo San Luis. Esa era la imagen. No, está alegre, que son todos los días. Sí, ándale. Esa era como que la imagen de San Luis. Lastimosamente por eso se dio a conocer en muchos lugares. Eso estamos hablando hace 7 años, ¿verdad? ¿Ya tanto? Sí. ¿En serio? Sí. Yo siento que fue hace apenas 2, 3 años. No, 7 años lo de que yo vine, no sé. Eso ya se acaba. No, eso fue 2015.
de 15, creo Sí, que fue tal que vez pasó. tenía como, unos 2 años de haber años. pasado. O sea, ya van Todavía como seguían con los desmadres. Sí, pues. ya van como 10 años. Entonces, nada, le digo yo, empezamos a hacer nuestra investigación. Nada, le digo, eso nada que ver. O sea, y Yo bueno, pienso que como en todos lugares, hay lugares bonitos y sí, pedazos exacto, feos, como en todos lugares. Exacto, o sea, Ajá. así toca. Y bueno, lo mismo, entonces obviamente la curiosidad, me entrevistaron y vine acá porque los que me contratan, que por cierto, Dale, que es Dale, nuestro sí, director, es el director. él era en el otro equipo, primero dirigió San Luis FC un tiempo y luego se Creo que volvió... año y medio creo que lo Sí, dirigió. lo dirigió, después se volvió como vicepresidente del club y bueno, él fue uno de los que me contrató, pero cómo llego ahí es porque en el Colorado, US Soccer, la federación tiene unos centros regionales para reclutar jugadores de edades jóvenes y a veces necesitan ayuda de entrenadores y utilizan a entrenadores que ya están en esa liga, digámoslo así. Entonces el que lo manejaba el regional, yo no lo conocía mucho, pero lo ayudé una vez, me dijo, mira, ¿te interesaría ayudarnos con esto? Y yo, sí, le digo, no hay problema, yo te ayudo. Y lo ayudé con los centros de llegar a donde escautean jugadores U15 para la U15 y bueno, él me mira entrenar ahí y él es el que le dice a los de San Luis FC, mira, si conoces a alguien, yo te tengo uno, me sé que ese seguro se va con ustedes porque está buscando y ustedes tienen un equipo profesional y él está buscando en ese perfil de poder crecer, exacto. Entonces, así me contactan, como te digo, de boca en boca, llegué hasta San Luis y bueno, estuve 3 años en la organización. En mi primer año con la U19 fue que llegamos la primera vez en que habían llegado en una U15 hasta las semifinales. Nosotros terminamos tercero a nivel nacional, que de ahí salió Kippy Keller, que es el que fue drafteado por Austin, pero ahora está en Minnesota United. Salió Patrick Schulte, que es el portero de Columbus Crew. Salió esa generación que tuve, salió ahorita recién Jansen Miller, fue drafteado está en Sporting Kansas City. Y hay ahorita que por cierto le tengo que responder, un colombiano que tuvimos, de canadiense colombiano, que juega en Emiratos Árabes, que por cierto quiere regresarse a Estados Unidos. Y aquí lo recibimos. Y de ahí salió, los Mayer, que es el otro que el hermano juega en Nashville, pero lo drafteó Toronto. Y bueno, eso fue una generación muy fuerte, pero en el primer año no mucho, tampoco daban mucho de que a ver cómo nos va con y yo creo que es eso, la idiosincrasia también de que el ser latino, el que a ver cómo, ¿verdad? No hay mucha confianza. Pero les has puesto la muestra. Pues hemos tratado la manera de hacer las cosas bien. Como te decía, esa buena generación, estuve en el segundo año, también íbamos bien, después pegó el COVID, lamentablemente. Se estuvo un año sin mucha actividad, las ligas se volvieron un desorden porque se deshace la liga, después la MLS Next toma la batuta de formar la liga nuevamente. Y en el tercer año, otra vez el siguiente ciclo que tenía de jugadores, también fue competitivo, llegamos a los playoffs y nos dejaron fuera en octavos de final. Entonces siempre hemos sido competitivos dentro del equipo eso. Y la conexión también con el mundo profesional en el desarrollo, digámoslo, de todos esos jugadores que salieron, o al menos yo no es que yo los haya formado, pero que haber sido parte, digamos, de la formación integral de ellos en diferentes formas. Y que de ese grupo haya tenido yo la buena disposición de ayudarles y que también que ellos sean exitosos, ¿verdad? Que hayan cumplido sus objetivos y que hoy por hoy sean jugadores de equipos profesionales. Entonces, en ese tiempo en San Luis FC tuve oportunidades también de ayudar al primer equipo. Cuando Anthony Pulis, el británico, estaba dirigiendo, yo incluso en el último año que él está, que es mi tercer año, yo ya empiezo a asistir. Como yo era la conexión de los jóvenes con el primer equipo, también como que me empieza a conocer, me empieza a abrir un poco las puertas para ayudar. ¿De dónde venía?
él llegó de Orlando y luego se fue a Inter Miami. Y justamente cuando se van todos y se va él o sea, él deja muy, muy bien puesto mi nombre, digámoslo así, porque yo ya estaba ayudando un poco, porque él se lleva al asistente de él, o el asistente se fue, no sé si se quedó, se queda, pero al asistente no le dan el equipo y bueno, luego llegaba Steve Trichuk, que fue el que ahora es director de Gallagher, pero ese es el último año. Nos dan USL2, Steve agarra el equipo de USL2 y yo lo ayudo, lo asisto, y luego ese mismo año es el año que recibo una llamada de Lutz y que me dice, hey, te queremos llevar a San Luis. Yo nunca apliqué para el trabajo donde estaba. También eso era lo irónico, en el otro lugar decían todos, pero ya aplicaste, ya viste que se abrió la oportunidad, porque todos también nuestros colegas querían llegar a San Luis, y yo les hacía el chiste, les digo, pero ¿para qué quieren aplicar si el perico es verde en cualquier lado? Y si estás en el mercado, ya te conocen. Si vos estás haciendo un buen trabajo en San Luis, si a mí no me hubieran llevado, ok, está bien, tal vez no miran lo que ellos necesitan, pero si estás haciendo bien las cosas, es irónico que no te miren y te busquen, o sea, ¿verdad? Sí. Y eso es a nivel también nacional, o sea, yo no... Pero pues, la gente me pregunta, pero ¿y tu siguiente paso? Y no está, no, la verdad no estoy urgido ni impaciente. Yo sigo haciendo bien mi trabajo, trato de hacerlo lo mejor dentro de la organización. Si la organización lo valora, no es problema mío, pero si el día de mañana, o sea, la gente solo te viene, es como nosotros somos como los jugadores. O sea, si estás rindiendo, pum, hey, necesito esto. Te necesito acá. Exacto. Pero entonces, no eres alemán. Perdón. Eso es lo que le decir, que cuando Lutz te llamó, que en alemán. Sí, un poquito, me dijo Ich bin Lutz. Por ahí tienes un familiar alemán, ¿no te dijo? ¿De casualidad? Sí. Y yo le contesté Ich bin Luis, le dije. Ya ve, entonces por eso dijo contratado. Ok, ya para terminar, ¿algún consejo, ya que tú has trabajado tanto con jóvenes, algún consejo para los jóvenes que tienen ese sueño de llegar a primera división? ¿Qué les dirías? Pues el primero es tener, digamos, la palabra es el mindset, la mentalidad de crear, primero para alcanzar los objetivos, de tener la actitud de hacer bien las cosas siempre. Yo siempre lo he dicho, que uno no necesita grandes consejos. Los consejos, el mismo consejo que yo a veces utilizo, creo que se lo he escuchado a mi mamá, lo he escuchado a mucha gente, donde dos cosas. Si uno va a tener una profesión de barrendero, ser el mejor barrendero. Exacto. Si uno va a ser de limpieza, uno tiene que ser el mejor en la limpieza. Y sin demeritar ninguna profesión. Si yo quiero ser entrenador, quiero ser el mejor entrenador en mi profesión. Entonces es lo mismo. Si yo quiero ser futbolista, tengo que tratar de ser el mejor y siempre con buena actitud. No voy a llegar a un trabajo que a mí me pasa. A veces llega uno, con todo el perdón, pero llega a ciertos servicios y lo atienden a uno no de la mejor manera. Entonces dice uno, bueno, podrá haber tenido un mal día, pero la gente que está del otro lado no tiene la culpa. Exactamente. Entonces dice, no, pero muchas veces es la actitud, y uno dice, es la actitud, dice, ¿verdad? Por lo mismo, porque probablemente no disfrute su trabajo, probablemente no disfrute lo que hace. Entonces, buscar realmente, en este caso, para los jóvenes, la gente que quiere en el mundo del fútbol, tiene que tratar de siempre de tener ese growth mindset, de mentalidad de crecimiento y de querer alcanzar los objetivos de lo que quieran, ¿verdad? Yo, por lo mismo que decía al inicio, con muchas vicisitudes y muchos problemas donde me cerraron también, aquí he contado lo bonito, no he contado donde me ha tocado que me han hecho de menos, que me han cerrado las puertas, que me dicen no, que me dicen acá, que me dicen, o sea, eso es lo que generalmente uno no dice, pero... No te has dado por vencido. Exacto, tiene muchas, o sea, lo mismo, voy a otro país y si busco una excusa, es que porque el idioma no puedo, o sea, para mí son solo excusas. Entonces es tratar siempre de atacar todo lo que uno tiene. El consejo es
tener objetivos, tener una claridad hacia donde uno quiere llegar. Si realmente dice uno, Esa es la meta. yo quiero ser futbolista, sí, incluso lo vivo con mi hijo, ¿verdad? Dice, yo quiero ser futbolista. No, te va a tocar que trabajar fuerte para ser futbolista, porque no es fácil, porque hay otros 2,000 niños o otras 2,000 personas que están haciendo lo mismo, quieren hacer lo mismo que tú. Entonces, mi consejo es, la única manera es teniendo esa apertura de crecimiento mentalmente, de que cuando haya un problema, atacarlo y ser de frente, y cuando no dejar de trabajar, o sea, no buscar la actitud de acomodamiento, de flexibilidad, sino que de tratar la manera de crecer. Y luchar, que es lo que todo el mundo dice, luchar por ese sueño de lo que tiene. Todo el mundo lo dice, pero es súper complicado tener ese tipo de mentalidad. Y bueno, yo, o sea, no tuve problema, porque yo siempre digo, denme un problema, yo lo trato de solucionar. O sea, tal vez ese tipo de competitividad que siempre he tenido, que me lo dio el deporte, me lo dio el barrio, me lo dio los cargadores. Los mecánicos. Al final, pero es lo mismo, es decisión de uno atacar o no los problemas o hacerse a un lado de los problemas. Yo siempre le digo a mis muchachos, a mí me encanta que me den problemas, o sea, porque eso me motiva. Por ejemplo, ahorita fuimos contra nuestra U18 y tuvimos digámoslo así, no buenos resultados. Nos tocó perder en 2 partidos. El rendimiento fue muy bueno y fue irónico, porque uno se va con ese sabor amargo, porque hay días que nosotros también ganamos y no fuimos los mejores. Pero siente que se perdió. Exacto, pero ya inmediatamente, o sea, perdimos el último juego. Y yo ya en la cabeza tengo un hámster, digo, ahí en la cabeza de cómo voy a afrontar el siguiente problema. Es más, esto me da como una creatina para el siguiente problema. Entonces, al final es eso, luchar por los sueños, tratar de hacer lo mejor en lo que uno hace y no acomodarse y entrarle ahí sí que de frente y con corazón a los problemas, ¿no? Eso es todo. Qué bueno. Luis, muchísimas gracias que estuviste aquí en el programa. Tuvimos una conversación muy buena. A mí siempre me encanta saber cómo es de que la gente llega hasta donde está, porque como dices, muchas veces la gente no ve todo ese trabajo, ¿verdad? El producto final. Ándale, nada más ven el producto final, pero qué chido. Y vas a ver que yo te lo digo ahorita, vas a llegar a donde tú quieres estar. Vas a ver que sí. Gracias, la verdad, vamos a intentarlo. Y si no, pues moriremos en el intento. Exactamente, mínimo nos vamos a quedar con las ganas de que no lo intentaste, ¿sí me entiendes? Claro. Eso es todo. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que le quieran decir? Yo, fíjate que ese rato que llegamos, que encontramos, aproveché cuando Mickey se metió a la cocina. Yo voy y lo seguí. Y le digo, Mickey, ¿quién es ese güey? No, te lo digo honestamente, ¿va? Porque no sé. No, y más, entonces, o sea, incluso dentro de la industria acá en San Luis, de donde estamos, o sea, qué bueno que hayan estos espacios, porque sirven para eso, de motivación de gente que no sabe lo que uno está haciendo, no sabe que hay un latino dentro de la esfera de San Luis. Exactamente. No hay en un, digámoslo así, un rango superior en el sentido de entrenador. O sea, yo soy el único, o sea, vemos varios latinos dentro de la organización, pero de antes dentro de lo que es el departamento, de lo que es el departamento deportivo. O sea, yo como entrenador de la U18 y el videoanalista del primer equipo, que también estuvo en el segundo equipo como videoanalista, que tiene background, como dicen, colombiano, de ahí paramos de contar. Obviamente en la oficina, en otros lados, en otros espacios hay más gente, pero dentro de lo que nosotros hacemos como entrenadores, casi que soy el único, pues, ¿verdad? Entonces, y mucha gente no lo sabe tampoco, entonces tal vez lo van a saber hasta que uno como que va creciendo dentro de ese mundo. A lo que voy es de, cuando le dije no sé quién sea, entonces falta pasar un poquito de tiempo. Yo estoy bien entretenido escuchándolo, ¿no? Para entender y saber quién es realmente la persona. Puedes tener miles de personas atrás y puedes ser grandes personas, tanto como famosos o como de alto nivel, y no sabes ni quién son, ¿no? Entonces, de parte mía en el Super Santo te digo, wow,
yo estaba como pendejo aquí, va escuchando todo, Ajá. porque es bonito escuchar, o sea, escuchar todo lo que nos dijo, todas las experiencias, porque es duro llegar hasta donde estás ahorita, ¿no? Ujú. Y como dices tú, tal vez contaste todo lo bonito, pero detrás de todo lo bonito siempre hubo otro escalón donde te caíste o no te abrieron la puerta para volverte a meter, ¿no? Entonces, podemos estar aquí horas y seguirte escuchándote a ti porque, como te digo... No, y me faltaron todavía todas las anécdotas. Vamos a tener que hacer un episodio 2 de anécdotas nada más. No, fíjate que van a... Si él nos permite, hay que hacer varios, pero... Por ejemplo, lo divertido... Ya no me van a pagar Sí, horas extras. sí, más ¿verdad? Pepsi. ¿Cómo estamos? ¿Quién le va a pagar? Más Pepsi. No, pero fíjate... Más Pepsi. No necesita más Pepsi. No, porque ahorita solo escuchamos Ajá. las historias de un atleta, ¿verdad? Pero fíjate que lo divertido, y eso es lo que ahorita me estaba poniendo a pensar, hay muchas cosas que ellos, como atletas, ellos miraron lo que uno mira. Imagínate, se me cuentan las historias del Super Santo, güey. Sí, ahí porque arriba, fíjate. comiendo cerezas y se chorrea. No, pero fíjate que eso es lo que yo le quería preguntar. Por ejemplo, imagínate, ahorita, ¿qué consejos no solo les está dando a sus pupilos, a los que van a subir, pero qué consejo tal vez le dio inclusive al que lo estaba llamando desde Saudi Arabia, donde diablos, que todavía te llama, o alguien que te cruzaste 3, 6, 10, 20 años atrás y te dice, micro, y de repente, cabrón, ¿y este de dónde? Porque fíjate, esas cositas pequeñas que uno piensa, al final, años después, son historias. Imagínate, güey, nunca aplicó para San Luis. Sí, Ajá. ¿no? Qué chido. O sea, que son No, pero- cositas que va haciando, escalonando y... Sí, y de parte mía, disculpa, No, sí, de claro. parte mía es un orgullo que y ustedes me han dicho, me han escuchado muchas veces, no, sí, tenemos un latino en el Ajá. equipo. Sí. Y lo mejor del caso es que es guatemalteco. Sí. Pero una pregunta que no quiero que la conteste hoy, la próxima vez quiero que me conteste. ¿Qué es lo que necesitarían hacer Guatemala para llegar a un punto de poder tener tantos chamacos que yo miro en Estados Unidos que están empujando? Porque el techo aquí en Estados Unidos ya lo están rebalsando. Se está produciendo muy buenos jugadores. Se está exportando bastante. En México se dejó. Se dejó de hacer Sí, mucho. entonces, sí. eso, yo ahorita, por ejemplo, yo ni idea de todos esos niveles de entrenamiento. Por ejemplo, que tenga la Federación de Estados Unidos tener centros en donde van a capacitar. Esas son cosas. Entonces, yo siempre digo en Guatemala que nos dejemos de robar el dinero, hijos de su puta. Eso está en todos lados. Eso está en todos lados. No, pero Ya me por está lo haciendo menos. propaganda. Me quiere sacar a Atena. Sí. No. Quiere sacar a Atena. Pobre flaco, déjalo en paz. No, fíjate que no a él. Imagínate, la generación de él Ajá. en Guatemala son considerados de oro, pero perdimos mucho porque la federación la cagó. ¿Faltaba La FIFA, apoyo? No, la FIFA tuvo que parar y no pudimos jugar. No pudieron ellos jugar. Sí. Sí, porque yo que sepa, tú no jugaste. No, yo no, ni. No, lo que pasa es que andaba preocupado con la invita, güey. Chavos, gracias por Gracias, escucharnos. gracias. Le agradecemos mucho, Gracias, Luis. Gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Aquí estamos a las órdenes para la parte 2. Sí, Para la Para la segunda parte 2 en dos. anécdotas, porque Sí. me quedaron muchas preguntas, Sí, no, ¿eh? sí, me no, quedaron sí. muchas preguntas, pero para la otra, anécdotas Fíjate que chuscas. No, allá arriba se miraba Y bien serio. en realidad usted nos dice cuándo, dónde y aquel hasta con minifalda. lo Y vamos. aquel que venga sin tos. Muchas gracias, mi gente, que están aquí una semana más. Gracias. No se olviden de dejar su like, su comentario. No se olviden de seguirnos en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y... Espérate. ¿Dónde lo pueden seguir? Sí, no lo pueden seguir. ¿Quiere que lo estén chingando o así en privado? No, de redes sociales, el Twitter es el que, digamos, el que más más activo. Los otros los tengo abiertos, pero ¿qué les importa? Yo que lo acabo de agregar. ¡Ay, nos vemos por la que sigue! ¡Órale!